¿Y si te dijera que algunos de los coches más rápidos de su época no parecían rápidos en absoluto? Imagina esto, 1959, una época donde los coches eran enormes, llenos de cromo, con aletas gigantes, diseñados para impresionar, no para correr. O al menos eso es lo que todo el mundo pensaba. Porque a simple vista, ninguno de estos coches parece rápido. Parecen hechos para pasear, no para acelerar. Pero aquí es donde todo cambia. Debajo del capó, las cosas iban en otra dirección. Motores más grandes, más potencia, y en algunos casos, rendimiento que nadie esperaba ver en coches así. Y ese contraste lo cambia todo. 1959 Chevrolet Impala. Este coche no parecía rápido, pero fue uno de los que empezó a cambiar todo. Imagina la escena, finales de los años 50, música sonando, un Impala recién salido del concesionario, brillante, enorme, lleno de detalles cromados, con esas aletas traseras que parecían más importantes que cualquier otra cosa. Nadie lo miraba pensando en velocidad, lo miraban por estilo, por presencia, por cómo ocupaba la calle incluso estando parado. Pero Chevrolet estaba haciendo algo interesante en ese momento, porque mientras el diseño se volvía cada vez más exagerado, la mecánica empezaba a ponerse seria, muy seria. Y este Impala es la prueba perfecta. Bajo el capó, el 348 V8 con sistema Tri-Power, 3 carburadores, y una idea muy clara: más aire, más combustible, más potencia. Oficialmente alrededor de 315 caballos en esta configuración, aunque en versiones más extremas podía subir aún más. Y eso en 1959 no era poca cosa. Pero aquí está lo importante. No es solo la cifra, es el contraste. Porque nada en este coche te prepara para eso. No es bajo, no es ligero, no es agresivo. Es todo lo contrario. Y aún así, cuando aceleraba, respondía. Más rápido de lo que la gente esperaba. Y eso es lo que lo hacía especial. Porque este no era un coche diseñado para ser el más rápido, pero terminaba siéndolo dentro de su contexto. Hay un detalle clave aquí. 1959 fue uno de los años donde las marcas empezaron a competir, no solo en diseño, sino también en rendimiento. Y Chevrolet lo entendió antes que muchos. Por eso el Impala no era solo un coche bonito. Era el inicio de algo más. Una transición, donde los coches empezaban a hacer las dos cosas al mismo tiempo: presencia y velocidad. Y cuando miras sus números, eso se confirma. 0 a 100 km por hora en alrededor de 8 a 9 segundos. Puede no parecer impresionante hoy, pero en ese momento, para un coche de este tamaño, era más que suficiente para sorprender. Y eso era exactamente lo que hacía, porque nadie esperaba que este coche fuera rápido, hasta que lo era. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Chevrolet Impala 1959 con motor 348, Tri-Power en buen estado puede moverse entre los $40,000 y los $90,000, con ejemplares excepcionales superando esas cifras. No es solo un icono de diseño, es uno de los coches que empezó a demostrar que incluso los más grandes podían ser rápidos. 1959 Cadillac Series 62. No era el coche que alguien elegiría para correr, pero eso no significa que no pudiera hacerlo, porque en 1959 Cadillac jugaba en otra liga. Mientras otras marcas empezaban a coquetear con la velocidad, aquí el enfoque era distinto. Tamaño, presencia y una sensación de superioridad que no necesitaba explicación. Este coche no pedía atención, la tomaba. Y justo por eso, nadie se detenía a pensar en lo que realmente podía hacer. Bajo el capó, el 390 V8 entregaba alrededor de 325 caballos, una cifra seria para la época. Pero lo interesante no está en el número, está en el contexto. Porque este motor no estaba en un coupé ligero, ni en un coche pensado para rendimiento. Estaba aquí, en uno de los coches más grandes y pesados del momento. Y aún así, no se quedaba atrás. De hecho, en carretera abierta, este Cadillac podía mantenerse al ritmo de coches mucho más ligeros, algo que no encajaba con su imagen. Y eso es lo que lo hace interesante dentro de este video. No sorprende por cómo acelera, sorprende por el hecho de que puede hacerlo. Hay un detalle que ayuda a entenderlo mejor. En esos años, Cadillac no necesitaba demostrar nada. No competía en cifras, competía en percepción. Pero aún así,
Se aseguraba de que sus coches nunca fueran lentos. Y eso crea un contraste muy particular, porque este coche no parece rápido, pero tampoco se comporta como uno lento. Y esa diferencia es justo donde está la sorpresa. En números, el 0 a 100 km por hora rondaba los 9 a 10 segundos, suficiente para un coche de este tamaño. Pero más importante aún, suficiente para romper expectativas. Cuando miras su valor actual, eso sigue presente. Un Cadillac Series 62 de 1959 puede moverse entre los $35,000 y los $80,000, con ejemplares bien restaurados superando esas cifras. No es el más extremo, pero sí uno de los que mejor juega con la idea central del video. Un coche que nunca fue pensado para ser rápido, pero que claramente no aceptaba ser lento. 1959 Pontiac Bonneville. Este coche sí tenía algo diferente, y no intentaba esconderlo tanto, porque mientras algunos modelos de la época parecían rápidos sin serlo, el Bonneville jugaba a otro juego. Pontiac, en esos años, ya estaba construyendo una reputación. No solo quería coches bonitos, quería coches que se sintieran vivos. Y este modelo es una de las primeras señales claras de eso. A simple vista, sigue siendo grande. Sigue teniendo ese diseño exagerado típico de 1959. Pero hay algo en él que se siente distinto. Más intención, más carácter. Y eso se confirma cuando miras lo que lleva. El 389 V8 con sistema Tri-Power. 3 carburadores. Una configuración que no estaba pensada para economía ni suavidad. Estaba pensada para responder. Alrededor de 315 caballos. Pero lo más importante es cómo entrega esa potencia. Porque aquí ya no hablamos de un coche que simplemente avanza. Este reacciona. Cuando pisas el acelerador, pasa algo. Hay una sensación más directa, más inmediata, más conectada con lo que estás haciendo. Y eso en 1959 era raro, muy raro, especialmente en coches de este tamaño. Y ahí está el punto clave. Porque este Bonneville empieza a romper con esa idea de que los coches grandes solo sirven para comodidad. Aquí ya hay una intención clara de ofrecer algo más dinámico, más activo, más cercano a lo que luego definiría a Pontiac en los años siguientes. No es casualidad, es el inicio de algo. Y cuando lo ves desde esa perspectiva, todo encaja. En cifras podía moverse de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 8 segundos, colocándose entre los más rápidos de su segmento en ese momento. Y eso ya empieza a cambiar la narrativa. Porque este coche no solo parece más agresivo, también lo es. Cuando miras su valor actual, eso también tiene peso. Un Pontiac Bonneville 1959 con configuración Tri-Power puede moverse entre los $40,000 y los $85,000, dependiendo del estado y originalidad. No es solo otro coche bonito de finales de los 50. Es uno de los primeros en demostrar que algo estaba cambiando. Y ahora quiero saber algo. De los que hemos visto hasta ahora, ¿cuál te sorprende más? ¿El Impala por lo inesperado? ¿O este Bonneville que ya empieza a mostrar una cara más agresiva? Te leo en los comentarios. 1959 DeSoto Fireflight. Este coche no suele aparecer en estas conversaciones. Y justamente por eso, ¿sorprende más? Porque cuando la gente piensa en coches rápidos de finales de los 50, piensa en Chevrolet, Pontiac, Chrysler, pero casi nadie piensa en DeSoto. Y eso es un error, porque el Fireflight no era un coche cualquiera dentro de la marca. Era su propuesta más ambiciosa. Grande, llamativo, con un diseño que seguía esa locura estética de 1959, pero con una identidad propia. Esas aletas traseras, ese frontal cargado de detalles, todo parecía competir por atención. Pero lo interesante no está solo en cómo se ve, está en lo que esconde. Bajo el capó, un V8 de 360 y 1 pulgadas cúbicas, con cifras cercanas a los 305 caballos. No es el número más alto de la lista, pero aquí el contexto vuelve a ser clave, porque este coche no tenía la misma fama, ni el mismo posicionamiento, ni la misma expectativa que otros, y aún así, estaba ahí, capaz de moverse con una soltura que no encajaba con su imagen. Y eso lo hace diferente, porque el Fireflight no impresiona por comparación directa, impresiona porque no debería estar en esta conversación, pero lo está. Hay un detalle que hace todo esto aún más interesante. 1959 fue uno de los últimos años importantes para DeSoto. Poco después, la marca desaparecería por completo, y eso convierte a este coche en algo más que un modelo rápido. Lo convierte en una pieza de cierre.
un intento final de mantenerse relevante en un mercado que ya estaba cambiando. Y eso se siente cuando lo analizas hoy. No es solo un coche potente, es un coche que representa un momento específico, que no duró. En cifras podía alcanzar el 0 a 100 kilómetros por hora en aproximadamente 9 segundos, colocándose muy cerca de otros modelos más reconocidos. Y eso es lo que sorprende, porque no debería estar tan cerca, pero lo está. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un DeSoto Firefly de 1959 puede moverse entre los $25,000 y los $60,000, con ejemplares bien conservados alcanzando cifras mayores. No es el más famoso, no es el más recordado, pero probablemente es uno de los más inesperados de toda esta lista. 1959 Ford Galaxy. Este coche sí parecía rápido, pero no exactamente por las razones correctas. Porque el Galaxy tenía presencia, sí, pero no esa presencia exagerada o casi teatral de otros coches de 1959. Su diseño era más limpio, más contenido, menos enfocado en llamar la atención y más en funcionar como un coche completo. Y eso cambia la percepción desde el inicio. No parece un barco decorativo, parece algo más serio, más directo. Ford en ese momento estaba en una posición interesante. Necesitaba competir, pero no solo en diseño, también en rendimiento. Y el Galaxy era una de sus formas de hacerlo. No con extravagancia, sino con equilibrio. Y eso se refleja en lo que ofrecía. El 352 V8 ya era una base sólida, pero cuando entrabas en configuraciones más altas, como el 390, el coche empezaba a sentirse diferente. Más despierto, más dispuesto. No en el sentido agresivo de un Pontiac, ni en la suavidad de un Cadillac, sino en algo intermedio, más utilizable. Y eso es lo que lo hace interesante dentro de este video. Porque este no es un coche que sorprenda por contraste extremo. Sorprende por coherencia. Todo en él apunta a que debería rendir bien. Y efectivamente lo hace. Pero lo que mucha gente no esperaba es que lo hiciera tan bien. En pruebas de la época, el Galaxy con las configuraciones más potentes podía moverse de 0 a 100 km por hora en alrededor de 8 segundos, colocándose muy cerca de coches que, en teoría, eran más enfocados al rendimiento. Y eso lo posiciona en un lugar muy curioso, porque no es el más llamativo, pero tampoco se queda atrás. Hay un detalle importante. Ford estaba empezando a construir una base que luego se vería en modelos mucho más conocidos por su rendimiento. Y coches como este Galaxy fueron parte de ese proceso. No eran extremos, pero abrían el camino. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Ford Galaxy 1959 en buen estado puede moverse entre los $30,000 y los $70,000, dependiendo del motor y la conservación. 1959 Buick Invicta. Este coche no parecía parte de la conversación, pero lo era, y más de lo que muchos imaginaban, porque el Invicta vivía en un punto muy curioso dentro del mercado. No tenía el protagonismo de Cadillac, no tenía la agresividad de Pontiac, y tampoco la fama de Chevrolet. Estaba en medio, y eso hacía que mucha gente lo pasara por alto. Pero ahí es donde empieza la sorpresa, porque Buick, en esos años, tenía una forma muy particular de hacer las cosas. No buscaba destacar con cifras exageradas, ni con una imagen deportiva evidente. Buscaba equilibrio. Pero ese equilibrio esconde más de lo que parece. Bajo el capó, el V8 de 400, 1 pulgadas cúbicas empezaba a marcar la diferencia. No era solo un motor grande. Era un motor eficiente para su tamaño, con una respuesta mucho más viva de lo que uno esperaría en un coche así. Y eso se sentía especialmente en situaciones donde otros coches empezaban a quedarse atrás. El Invicta no necesitaba llamar la atención, pero cuando lo exigías, respondía. Y ahí está el contraste, porque este coche no construye su sorpresa desde la apariencia, la construye desde la expectativa. Nadie espera nada de él, y por eso sorprende más. Hay un detalle interesante. Buick fue una de las marcas que más trabajó en refinar la experiencia de conducción sin perder capacidad real. No quería coches nerviosos. Quería coches que funcionaran bien en todo momento. Y el Invicta es exactamente eso. No destaca en una sola cosa, pero cuando lo analizas completo, empieza a tener mucho sentido. En cifras podía moverse de 0 a 100 km por hora en alrededor de 8 a 9 segundos, colocándose en una zona muy competitiva para su categoría. Lo suficiente para sorprender, sin necesidad de exagerar. Cuando miras su valor actual,
Eso también se refleja. Un Buick Invicta de 1959 puede moverse entre los 25.000 y los 60.000 dólares, dependiendo del estado y originalidad. Y ahora quiero saber algo. ¿Este tipo de coche más equilibrado te parece más interesante? ¿O prefieres los que dejan claro desde el inicio que quieren ser rápidos? Te leo en los comentarios. 1959. Oldsmobile Super 88. Este coche no necesitaba demostrar nada, porque ya venía haciéndolo desde antes. Oldsmobile, a finales de los años 50, no era una marca cualquiera. Llevaba años construyendo una reputación muy clara. Coches que no solo eran cómodos, también sabían moverse. Y el Super 88 era uno de sus mejores ejemplos. A simple vista, encaja perfectamente en la estética de 1959. Grande, con detalles cromados, proporciones largas, pero hay algo en él que se siente diferente. Menos exagerado, más enfocado, como si el diseño estuviera al servicio de algo más. Y eso tiene sentido, porque Oldsmobile fue una de las primeras marcas en tomarse el rendimiento en serio dentro de este tipo de coches. No desde el extremo, sino desde la consistencia. Y eso se nota cuando miras lo que lleva. El V8 394, alrededor de 315 caballos, pero más importante aún, una configuración que buscaba algo muy específico: respuesta utilizable. Este coche no estaba pensado para impresionar en un solo momento. Estaba pensado para funcionar bien siempre. Y eso lo coloca en una posición muy interesante dentro de la lista. Porque mientras algunos coches sorprenden por lo que esconden, este lo hace por lo bien que ejecuta todo. No hay dramatismo, no hay exceso, pero tampoco hay debilidad. Y eso, en un coche de este tamaño, no era común. Hay un detalle que mucha gente no considera. Oldsmobile fue una de las bases sobre las que luego se construiría gran parte de la cultura de rendimiento americana. Modelos como este Super 88 ayudaron a establecer una idea muy clara. Un coche grande también podía ser competente. Y eso se refleja en sus números. 0 a 100 km por hora, en alrededor de 8 segundos, colocándose junto a los mejores de su categoría, sin llamar la atención, pero sin quedarse atrás. Cuando miras su valor actual, eso también se mantiene. Un Oldsmobile Super 88 de 1959 puede moverse entre los 30.000 y los 65.000 dólares, dependiendo del estado y originalidad. 1959 Chrysler 300e. Este coche no entraba en la categoría de sorpresa, porque desde el inicio ya era algo serio. De hecho, si había un coche en 1959 que realmente estaba pensado para ser rápido, era este. El 300 no nació como un coche más dentro del mercado. Formaba parte de una línea muy específica, casi exclusiva, donde Chrysler estaba probando algo diferente. Coches grandes, sí, pero con una intención clara de rendimiento. Y eso lo cambia todo. Porque a diferencia de otros modelos que terminaban siendo rápidos casi por accidente, este fue diseñado para eso. Las líneas siguen siendo elegantes, pero más contenidas, menos exageradas que otros coches del mismo año. Aquí no hay tanto exceso visual, hay más enfoque, más propósito. Y eso se siente incluso antes de saber qué lleva. Bajo el capó, el 413 V8, uno de los motores más serios de la época, alrededor de 380 caballos, con una configuración que no dejaba dudas sobre lo que este coche quería hacer. No era solo potencia, era intención. Este coche no necesitaba esconder nada. Cuando aceleraba, se notaba. Y en comparación con otros modelos de 1959, la diferencia era clara. Más rápido, más directo, más alineado con la idea de rendimiento real. Y ahí está su papel dentro del video. Porque el 300e rompe el patrón. Mientras todos los demás juegan con el contraste entre apariencia y realidad, este simplemente cumple lo que promete. Hay un detalle importante. Los Chrysler 300 de esta época eran conocidos como Letter Series. Coches que, sin hacer mucho ruido en el marketing masivo, se convirtieron en algunos de los más rápidos del mundo en su momento. Y el 300e es parte de esa historia. En cifras, podía alcanzar el 0 a 100 km por hora en alrededor de 7 segundos, colocándose claramente por encima de muchos otros coches de su tiempo. Y eso ya no es sorpresa, es dominio. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Chrysler 300e de 1959 puede moverse entre los 70.000 y los 150.000 dólares, dependiendo del estado y la originalidad.
1959 Mercury Park Lane. Este coche no parecía parte de esta conversación. Y sin embargo, tenía todo para estar aquí. Porque el Park Lane no era un coche que buscara atención. No tenía el protagonismo de Cadillac, ni la intención deportiva de Pontiac, ni el enfoque técnico de Chrysler. Era otra cosa. Más reservado, más elegante, casi silencioso en su propuesta. Y eso es justamente lo que lo hace interesante. Porque cuando lo ves, lo primero que notas es su equilibrio. Proporciones grandes, sí, pero mejor integradas. Líneas limpias, menos exageradas que otros modelos del 59. Como si Mercury hubiera decidido ir en contra de la corriente. Y eso cambia completamente la percepción. No parece un coche rápido, ni siquiera lo intenta. Pero ahí está el engaño. Porque bajo el capó, el V8 430 empezaba a darle otra dimensión. No era el motor más comentado de la época, pero sí uno de los más capaces dentro de su segmento. Y eso se traducía en algo muy particular. Este coche no necesitaba destacar en un solo momento. Funcionaba bien en todos, especialmente en carretera, donde su tamaño dejaba de ser una desventaja y empezaba a jugar a su favor. Más estable, más firme, más consistente de lo que su imagen sugiere. Y ahí está el contraste, porque este no es un coche que sorprenda por agresividad, sorprende por coherencia. Todo en él dice, esto es lujo tranquilo, pero en la práctica no se queda atrás. Hay un detalle curioso. Mercury, en esos años, estaba intentando posicionarse como una alternativa más refinada dentro del grupo Ford. No quería ser el más básico, ni el más extremo. Quería ser el más equilibrado. Y el Park Lane es exactamente eso. Cuando miras sus cifras, eso se confirma. 0 a 100 km por hora en aproximadamente 8 a 9 segundos, colocándose muy cerca de otros modelos más conocidos, sin hacer ruido, pero estando ahí. Cuando miras su valor actual, también sigue esa lógica. Un Mercury Park Lane de 1959 puede moverse entre los $25,000 y los $55,000, dependiendo del estado y conservación. 1959 Dodge Coronet D500. Este coche sí parecía rápido, pero aún así, seguía siendo subestimado, porque el Coronet D500 no tenía la fama de un Chrysler 300, ni el impacto visual de un Cadillac, ni la popularidad de un Impala. Y eso lo dejaba en un lugar curioso, el de los coches que pocos miraban dos veces. Pero Dodge, en ese momento, ya estaba jugando con otra mentalidad. No quería solo coches grandes, quería coches que realmente funcionaran. Y el D500 era justamente eso, una versión más seria, más enfocada, más intencional. Desde fuera sigue siendo un coche de 1959. Grande, con cromados, con presencia, pero hay algo en él que se siente más contenido, más mecánico, menos decorativo, como si estuviera pensado para otra cosa. Y cuando miras lo que lleva, eso se confirma. El V8 361 en configuración de -500, con mejoras específicas que lo llevaban a un nivel superior dentro de la gama. No era solo un motor más, era una versión optimizada, más afinada, más preparada. Y eso se traducía en rendimiento real. Este coche no dependía de la sorpresa, ni del contraste extremo. Dependía de ejecución. Era rápido porque estaba construido para hacerlo. Y eso se notaba especialmente cuando se comparaba con otros modelos de la época. Más directo, más consistente, más enfocado. Y ahí está su lugar en el video. Porque el Coronet no engaña, simplemente no recibe la atención que merece. Hay un detalle importante. Estas versiones de 500 eran la forma en la que Dodge empezaba a posicionarse en el mundo del rendimiento, antes de que llegaran los muscle cars como los conocemos. Y coches como este fueron el inicio. En cifras, podía moverse de 0 a 100 km por hora en alrededor de 8 segundos, colocándose muy cerca de los mejores de su categoría. Sin exagerar, pero sin quedarse atrás. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Dodge Coronet D500 de 1959 puede moverse entre los $30,000 y los $70,000, dependiendo del estado y originalidad. Y cuando juntas todos estos coches, empieza a pasar algo curioso. Lo que al principio parecía una simple lista de coches grandes y pesados, se convierte en otra cosa completamente distinta. Porque 1959 no fue solo un año de diseño exagerado, fue un momento donde algo estaba cambiando. Y ahora quiero saber algo. De todos los que viste en este video,
¿Cuál te sorprendió más? ¿Cuál nunca imaginarías que pudiera ser tan rápido? Te leo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de coches que rompen completamente las expectativas, tienes que ver este video sobre los coches más rápidos de 1958, porque ahí es donde todo empezó a tomar forma. Y cuando lo veas, vas a entender por qué este año fue tan importante. Nos vemos en el próximo video.